En la víspera de los 10 años de DoorDash, su CEO Tony Xu se dejó entrevistar por RideShareGuy y como a mí Tony Xu no me va a dar una entrevista, pues decidí sacar de esa entrevista de RideShareGuy la información que considero relevante para nosotros los drivers. La entrevista se paseó por lo nuevo de DoorDash, unas actualizaciones que ya comentamos en el live pasado y también en nuestro noticiero de esta semana. Sin embargo, con pinzas saqué frases que reflejan la posición de DoorDash frente a algunas situaciones. Por ejemplo, la saturación de drivers. Voy a mencionar eso en un momento. Quédense conmigo, acompáñenme. La primera mención relevante fue sobre Dash Along the Way, que es la opción de DoorDash para conectarte antes de llegar a un sitio. Surge, según Xu, debido a que existen órdenes en donde te encuentras que van hacia donde tú vas. Se hizo para que los drivers no pierdan tiempo regresando o yendo a un área vacíos, al menos en concepto. Aquí entra en la conversación el Consejo Comunitario de DoorDash, que es el programa al cual se aplica en DoorDash para que, entre muchas cosas, según Xu, se genere retroalimentación con los drivers y así surjan ideas para mejorar. Para saber más sobre esto dejaré un link en la descripción de este video. Y es aquí donde me detengo y les comento. La entrevista fue una movida de marketing de DoorDash y aun cuando Harry de RideShareGuy hizo de forma política preguntas importantes, Tony Xu fue esquivo y de todo menos directo. Estoy acá transmitiendo información, usted recíbalo como eso, pero sí, obviamente el CEO de DoorDash va a pintarlo todo de colores y arcoíris y yo estoy consciente de eso. Seguimos. Tony Xu comentó que DoorDash en su historia ha contado con más de 13 millones de conductores y generado más de 35 billones de dólares. Entonces, una de las labores es intentar no ver a los trabajadores como un simple número, o sea, no ver a los Dashers como un simple número. ¿Usted cree que han tenido éxito con eso? Comente. Sobre la ganancia por tiempo, la entrevista se enfocó más de un 50% en el tema de la ganancia por tiempo. 90% de los Dashers, según Xu, trabaja menos de 10 horas a la semana. Entonces, ¿para qué tipo de Dasher es el Earn by Time? Cuando hablaron de la ganancia por tiempo, reconoció que muchos conductores ven a DoorDash como un tiempo completo, pero que la ganancia por tiempo, o sea, esta modalidad, fue creada pensando en los que trabajan a medio tiempo y en esos que no se quieren complicar decidiéndose por órdenes. Y aunque es difícil de creer, sí, hay drivers que aceptan absolutamente todo. Según el CEO de DoorDash, el objetivo de la ganancia por tiempo es la consistencia, evitar las variantes y el trabajo de elegir. ¿Cómo así? Dice Xu que la ganancia por tiempo es para simplificar el uso de la plataforma y desde luego nosotros, y ustedes lo saben, tenemos una opinión totalmente diferente, pero de eso ya hemos hablado en videos anteriores. Cuando se ideó el Earn by Time, se pensaba en los Dashers nuevos, con menos experiencia, obvio, y para los que ven la actividad como un extra. Luego se percataron en DoorDash que muchos drivers prefieren la opción por no ser de los analíticos de órdenes. O sea, que el Earn by Time es para los que no quieren entrar en detalle. También comentó que es ideal para hacer órdenes de restaurantes que tardan. Y es evidente porque mientras más tiempo tardas con una orden en la modalidad de Earn by Time, más ganas. RideShareGuy le preguntó sobre lo malo del Earn by Time. Xu contestó: nuestra misión es maximizar la eficiencia y minimizar la inactividad. La meta es que exista cero pérdida de tiempo y allí quedó el tema del Earn by Time. Sobre la saturación de drivers, el tema de la saturación se mencionó unas 3 veces durante la entrevista. Xu no respondió claramente, dijo que tenían muchísimas métricas y números para evaluar y no siempre funcionan las cosas según lo planificado, que no existe un número mágico ideal de drivers, comentó. Debemos ser una representación digital de lo que ocurre físicamente, dijo Xu. DoorDash se basa en la oferta y demanda. No queremos estar saturados de drivers, no permitimos y no queremos un exceso de Dashers en la calle y es primordial para proteger a los Dashers. Esta fue una respuesta política que en realidad no responde absolutamente nada. Tony Xu comentó que en DoorDash más del 90% de los Dashers trabajan a medio tiempo, pero para los que ven esto a tiempo completo es que crearon las categorías como Rewards, el Top Dasher y la ganancia por tiempo. Por cierto, la tercera vez que se mencionó la ganancia por tiempo, se abrió el camino para hablar de soporte.
muy por encimita hablaron de soporte, pero se dijo algo importante, se habló sobre el tener en el futuro un soporte especializado para un driver, la individualización del soporte, esa fue la expresión. ¿Qué significa eso? Quizás el tener el 70% de aceptación para poder hablar con un agente, al menos eso fue lo que vimos hace unos pocos días en esos famosos Dasher Rewards. Riser Guy hizo una pregunta que me pareció buena. ¿Qué es lo que deben entender los Dashers de la plataforma? A esto Shu respondió que se necesitan 3 audiencias para que una orden sea exitosa, que era un tango de 3, cliente, restaurante y Dashers. Dice que él mismo, bajo su política de que todos en DoorDash deben hacer delivery en algún momento, se ha encontrado con órdenes muy malas y según su trabajo es corregir constantemente y esas correcciones dan como resultado opciones como los programas basados en aceptación que todos conocemos. Comentó haber realizado unas 1000 órdenes y la aplicación de DoorDash no está completa, siempre está en constante reestructuración y reparación de situaciones. Y bueno, sabemos por supuesto que a cada rato se cae la aplicación. Eso sí que no lo han logrado arreglar, modificar. Casi que cada viernes se congela. A Su se le preguntó, ¿qué quiere ser DoorDash? Este respondió que un catálogo digital para el mundo físico. ¿Será que Shu ve en realidad a Amazon como un futuro competidor? Porque Amazon es eso, un catálogo digital para el mundo físico. Aquí Riser Guy tuvo que insistir para obtener respuesta. ¿Cuál es el mayor reto al que se enfrentan los Dashers hoy? Fue la pregunta. Bueno, dijo que el reto aparece cuando no coincide la expectativa con el resultado. Nadie tiene los mismos retos, pero enumerando dijo que en primer lugar está la estabilidad de la aplicación y el uso de esta. También las largas esperas. Los retos no siempre son por dinero. ¿Ustedes qué opinan? Comenten. Se le preguntó, ¿qué piensas de DoorDash en términos de dinero? Su comentó que, bueno, son los números justos con respecto a la oferta que se te manda. El primer objetivo es que se te pague lo justo con relación a la tarea dada. Eso lo dijo Su. También compartió que el DoorDash de hoy no es el mismo que el de hace 10 años cuando solo hacían órdenes de restaurantes. Algunas órdenes simplemente van a tomar mucho más tiempo. Por ejemplo, una compra de 25 productos. Me complace decir, dijo el CEO de DoorDash, que las ganancias de los Dashers en la actualidad se encuentran entre los 24 y 25 dólares la hora en comparación con los 16 dólares la hora que pagábamos cuando DoorDash comenzó. Pero no siempre logramos pagar lo justo por las tareas que se envían y es en lo que hemos estado trabajando. Nuestro enfoque son los Dashers, inclusive esa fue la primera aplicación que construimos, dijo Tony Su. Nos equivocamos mucho cuando intentamos hacer una coincidencia equitativa entre los beneficios del Dasher, restaurante y clientes, pero estamos constantemente trabajando en eso. ¿Qué dijo sobre las diferentes modalidades de entrega? Groceries, paquetes y restaurantes. Bueno, DoorDash no es una empresa de entrega de comida de restaurantes, así empezó, pero somos una compañía tecnológica. Queremos hacer entregas en todas las categorías y prestar otro tipo de servicios. Este es un servicio de autoselección. Cada uno elige lo que más le guste, ya sea restaurante o groceries. Hay opciones para todos y es muy raro que a alguien que le guste el delivery de restaurante salte a hacer groceries o viceversa. Hicimos experimentos en donde teníamos a 20 Dashers y a 20 conductores de rideshare, comentó el CEO de DoorDash. Hicimos pruebas con órdenes para ver si un Dasher hacía rideshare o viceversa. Y dentro de estos 40, uno solo cambió. La gente está centrada en lo que le gusta. Son dos grupos muy diferentes. Más del 50% de los Dashers son mujeres, más del 50% de drivers de rideshare son hombres. La edad averaje de los Dashers es de 20 o 10 años más joven que el que hace rideshare. Sobre los $10,000, le dieron $10,000 a un grupo de Dashers que ha estado desde el 2013 y han completado más de 10,000 entregas. Bueno, $10,000 les ofrecieron, les regalaron por el tema de la lealtad. Sobre el tema de las propinas y la creación del ajuste de propina en la aplicación del cliente, se pensó para motivar al grupo de personas que no dan propinas. Es la propuesta de DoorDash para intentar que quien nunca da propina, dé propina. Porque el que va a dar, bueno, va a dar. Y listo. Tanto el CEO de DoorDash como el de Uber no van a dar una entrevista que no esté enfocada en un lanzamiento, como lo vemos en este caso con las actualizaciones por los 10 años de DoorDash.
¿Con qué me quedo después de ver esta entrevista? Bueno, DoorDash es grande, está evolucionando. Y si en esta entrevista se habló de lo bien que va todo, cuando en realidad sabemos que no es tanto así, pues más que negación, es estrategia. La perspectiva de DoorDash es que esta es una actividad a medio tiempo. Los programas para quienes quieren hacer esto a tiempo completo, como los rewards o ganancias por tiempo, generalmente no son convenientes. Y esa es la solución que DoorDash ofrece. Entonces, no podemos esperar mucho de DoorDash. Las expectativas, el mismo Tony Xu lo dijo, el reto aparece cuando no coincide la expectativa con el resultado. ¿Cuál es su expectativa y cuál es su resultado? ¿Coinciden? Comente, les estaremos leyendo. Nos vemos en el próximo video. Saludos.